Hola y bienvenidos a nuestro canal, gracias por visitarnos, gracias por estar acá. Hoy te traigo un video muy interesante sobre el uso de Mendeley y APA 7 con una pequeña modificación que una de nuestras internautas me hizo una consulta y una sugerencia de que necesitábamos hacer algún pequeño cambio dentro de APA 7, específicamente con Mendeley, para que esta I, que aparece en inglés tanto en la citación como en la referenciación, se ponga una I pero en español, ya que eso es lo que nos dice APA 7. En la versión anterior de Mendeley, Mendeley Desktop tenía dentro de su menú una opción de View, donde podías entrar y cambiar la versión español. Esta nueva versión de Mendeley, personalmente no he encontrado, bueno, no hay el menú View, pero no he encontrado ninguna otra forma de cambiar Mendeley directamente a español, ni en el desktop ni dentro del plugin de Word. Para quienes no tengan Mendeley y no sepan cómo instalar y usar y actualizar su Mendeley Desktop y el plugin de Mendeley dentro de Word, les voy a dejar los links de unos videos tutoriales para que puedas hacerlo, que es una excelente opción para quienes saben, están dentro del área de investigación académica y científica. Pero como puedes ver, y también te voy a dejar otro link para que actualices tu APA a séptima versión directamente dentro de Word. Si no te gusta usar Mendeley, también lo vas a poder hacer aquí. Te voy a dejar los enlaces acá en mi video. Entonces el detalle es que vamos a ver cómo podemos cambiar este I a I en español. La forma que yo encontré fue que modifiqué el estilo de referenciación y de citación de Mendeley, por lo que te voy a compartir este link, que también te lo voy a dejar aquí en la descripción del video, para que puedas acceder y puedas descargar y actualizar o instalar directamente esta actualización en tu Mendeley y esta I se convierta en una I en español, como puedes ver acá. Ya te lo voy a mostrar. Ok, vamos a hacerlo. ¿Cómo actualizo mi Mendeley para que aparezca la I en español? Me voy a ir a estilos de citación, me voy a ir a seleccionar otro estilo y le voy a decir que quiero agregar un estilo, ¿sí?, personalizado. Aquí me va a salir y me va a pedir un URL y voy a pegar el link que te voy a compartir y le vas a decir actualizar estilo de citación. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo, y cuando hagas eso te va a aparecer automáticamente aquí este nuevo estilo con mi nombre. Lo que vas a hacer es seleccionarlo y le vas a decir actualizar. Y al hacer eso de manera automática, como puedes ver, todas las citas y las referencias de dos autores automáticamente se van a colocar con la I latina en lugar de el ampersand. ¿Sí? Te lo voy a mostrar. Te voy a poner referenciación, voy a buscar esta cita que tiene dos autores, le voy a decir insertar y automáticamente te va a aparecer la I latina. ¿Ok? Y eso va a ser con cualquier tipo de citas que tengas dos autores. Eso era lo que te quería contar en este video, cómo poder actualizar tu Mendeley para que aparezca la I latina en lugar del ampersand dentro de las citas y dentro de las referencias bibliográficas con dos autores. Si te gustó el video, si llegaste aquí es porque te interesó, te agradecería que dejes un like, te recomendaría que te suscribas al canal. Siempre estamos agregando nuevos videos semanalmente, y me dejes tu comentario y me cuentes si te sirvió, qué te pareció, si tienes alguna duda. Espero que les sea de utilidad. Gracias por ver el video, gracias por llegar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.